Hola, soy Ángel Ruiz Mendoza del grupo 01 en la materia de fundamentos de bases de datos le voy a explicar la normalización de datos. La normalización es la transformación de las vistas de usuarios en una almacén de base de datos con estructuras de datos un poquito más pequeñas y estructuradas y establecidas para que no se confundan tanto. ¿Qué es la normalización? Es un proceso que consiste en asignar y aplicar una serie de reglas a las relaciones obtenidas entre el paso del modelo entidad-relación, del modelo relacional que estuvimos viendo, con un objeto de hacer que las redundancias sean mínimas y así hacer que sean más fáciles de ver para su uso posterior. ¿Cuáles son los beneficios que tienen estas? Pues es una nueva estructura que cuando diseña una nueva estructura de base de datos, los fundamentos están fundamentadas en las necesidades del negocio del usuario. Después de que el diseño inicial esté completo, puede usar la normalización para analizar las relaciones que existen entre los atributos dentro de la entidad. Por medio de análisis se mejora el diseño. Por el medio de análisis de relaciones, los atributos o campos de la estructura de datos, el diseñador puede usar el proceso de normalización para mejorar el diseño con el fin de crear un diseño apropiado para nuestra base de datos y modificar la estructura. Diseña una nueva estructura de datos o modifica una ya existente. ¿Por qué son importantes normalizar las bases de datos? Pues ya que evita la redundancia de los datos, prevé los problemas de actualización, protege la integridad de los datos, facilita el acceso e interpretación de los datos, reduce el tiempo y la revisión del tiempo, y la complejidad de la revisión de la base de datos, y optimiza el espacio de almacenamiento y prevé hacer borrados innecesarios. Primera forma, normalización en una FN. Tiene unas reglas que son primordiales. Es que estén separadas en dos indicaciones separadas. Todos los atributos, valores almacenados en las columnas deben ser indivisibles y no deben existir grupos de valores repetidos. Ok. Supongamos que tenemos esta tabla, una tabla de dirección para almacenar la dirección completa. El dato se compondría del nombre de la calle, el número exterior, el número interior de la puerta, el código postal y el estado de la capital, como podemos ver aquí. Una tabla con esta estructura planteada, a la hora de recuperar información, necesitas conocer todas las entradas correspondientes de una determinada población, que es una determinada población que es, por ejemplo, en el estado de Tlaxcala. Y quieres buscar a partir del código postal, hacer una dirección completa. Necesitas una secuencia de caracteres de estructura libre que no resulta para nada sencillo o fácil de llevar a cabo. Existirán más columnas, pero cada una de ellas tendrá un valor simple, indivisible, que facilitará la realización de las operaciones mencionadas. En cuanto a la segunda indicación, se debe evitar la repetición de los datos de la población. Y después de hacer estos pasos, el diseño de cumplir esos pasos, el diseño de nuestra nueva tabla de nuestra nueva base de datos será un poquito de la siguiente forma, donde tenemos el ID 1, 2 y 3 de diferentes personas, ¿no? el nombre, la calle, el número, el número de la casa, la puerta, código postal, el estado de la capital, el teléfono y el correo, el URL. Y aquí está, a partir del código se genera otra tabla para buscar por zonas, con el estado, el código postal y la capital. Normalización 2 FN. Cuando una tabla se encuentra en 2 FN, está en F1 y no contiene dependencias parciales. Por siguiente, una tabla 1 FN automáticamente está en 2 FN si la primary key en donde está basado el atributo es simple. Y una tabla 2 FN aún no puede contener dependencias transitivas. Además de cumplir con esas dos reglas del punto anterior, la segunda forma normal añade la necesidad de que no existan dependencias funcionales parciales. ¿Qué es esto? Es un término que describe aquellos datos que no dependen de la primera key de la tabla para identificarlos.
Una vez alcanzado el nivel de la segunda forma, se controla la mayoría de los problemas con usos de lógica. Esto significa que todos los valores de las columnas de una fila deben depender de la primary key de la dicha fila, entendiendo por primary key los valores de todas las columnas que la formen, en caso de que haya más de una primary key. Normalización 3FN indica que no deben existir dependencias transitivas entre las columnas de una tabla, lo cual significa que las columnas no forman parte de la primary key y deben depender solo de la clave, nunca de otra columna que no sea la primary key. En conclusión, la normalización es una técnica utilizada para diseñar tablas en las que las redundancias de datos se reducen lo máximo posible, al mínimo, que no haya redundancias. Y las más utilizadas es la 1FN, la 2FN, y desde el punto de vista estructural, entre las de mayor nivel son las mejores, que quiere decir que 3FN es mejor que 2FN, y esta a su vez es mejor que 1FN. Por eso casi todos los modelos de negocios utilizan las 3FN como la ideal. Y en resumidas cuentas, el término de la primera forma describe que todos los atributos llave estén definidos. No hay grupos repetidos en la tabla. En otras palabras, cada intersección de renglón-columna tiene un solo valor. En 2FN, para empezar, se forma cuando ya está en 1FN y cuando no incluye dependencias parciales. Esto es que ningún atributo depende solo de la llave de la primera key. Y debe considerarse que todavía es posible que una tabla 2FN exhiba dependencia transitiva. Esto es, que la primera key pueda apoyarse en uno o más atributos no primos para determinar funcionalidades como otros atributos no primos. Y en 3FN, se forma cuando ya está en 2FN y cuando no contiene dependencias transitivas. Y eso sería básicamente todo. Gracias.